Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a continuar la clase de hoy. Acuérdense que hemos estado hablando hace unas pequeñas introducciones a lo que es el mundo de las redes. Hemos definido en la anterior diapositiva, día de ayer, la clase del día de ayer. Ya vamos a irnos poniendo al tanto, ya conocemos una introducción de lo que es la actividad que vamos a desarrollar. Pero así que ya pueden ustedes ir probando, ¿verdad? Esas herramientas. Y de paso, como estamos hablando, ¿verdad? De las redes, y vamos a desarrollar esas actividades que nos van a dar esas competencias para que nosotros podamos desarrollar. Y ya una vez que nosotros hemos definido lo que son redes, ¿verdad? Como lo mencioné, lo que hicimos ayer, ¿verdad? Sistemas, computadoras de software y hardware. Ahora vamos a clasificar lo que son las topologías de redes que hay. Y en esas topologías básicas que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa clasificación según subtopología, tenemos la topología entonces estrella, y anillo y bus o lineal. Y para que nosotros observemos un poco, normalmente esa topología estrella es la que muchas veces nosotros decimos también cascada, ¿verdad? O en donde hay un concentrador principal, un hub o un switch, ¿verdad? Y que desde ahí se conectan los otros dispositivos intermediarios, también hub o switches. En la actualidad, pues, nosotros estamos hablando más del término de switch. Pero entonces todos esos puntitos azulitos que nosotros vemos ahí, podemos decir que son dispositivos intermediarios, en este caso los switches. Ayer hablábamos de los dispositivos finales, ¿verdad? Y los enumeramos. Pero aquí, mediante la clasificación de estas topologías, nosotros observamos básicamente lo que son nodos, los puntos azules, y esos nodos, ¿verdad? Donde va un dispositivo, normalmente un switch, que conecta un conjunto de computadoras, ¿verdad? Entonces, esa es la topología que nosotros vamos a ver. Tiene sus ventajas, sus desventajas, ¿verdad? Ahí pueden ver que en ese punto de conexión estrella, si algo sucediera, por ejemplo, en el caso de esa topología al concentrador, al switch principal de en medio, ¿verdad? Básicamente ahí se nos caería todo lo que es ese tipo de red. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Y podemos ver nosotros que una ventaja es, por ejemplo, que tenemos una centralización, tenemos un control, tenemos una administración quizás un poquito mejor, ¿verdad? Y entonces todas las topologías tienen sus ventajas y sus desventajas. Espero que estos enunciados o algunos detallitos que yo vaya dando, ustedes vayan haciendo, como siempre les pido, los apuntes correspondientes. En la topología NIO, vean ustedes qué es lo que sucede. Contrario a la estrella, vamos a observar, ¿verdad?, que hay una redundancia, que aunque una de esos switches, concentradores o nodos se estropee, se dañe, ¿verdad?, o se desconecte, y nosotros vamos a tener conexión por uno de los extremos o por otro de los extremos a cualquiera de los dispositivos en la red. En la topología, vean ustedes, bus o lineal, ¿verdad?, que posiblemente se esté implementando. Fíjense que esta topología es una de las topologías, les voy a decir, más antiguas, esta tubo lineal, porque que yo me acuerdo ahí en los años finales de los 80, 90, ¿verdad?, cuando era el boom del inicio de las redes con cable coaxial. Este era el tipo de topología más común. Y entonces ustedes iban a ver unas TED de conectores BNC,
ven que ahí lo que hay es un cable que cruza a modo de bus, como dice, ¿verdad? Que es como llamábamos ayer nosotros, el troncal, ¿verdad? Cuando conectamos aquel segmento de red, el gigabit Ethernet, ¿verdad? Decíamos nosotros el troncal, el cable donde todos se unen o donde pasa una máxima cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, y por ahí hay más tráfico. Eso se compara, trayendo un poquito a lo que hablábamos ayer, era vaya, una calle normal de tráfico en una colonia, qué sé yo, no sé, un caserío. Pero y ya el tráfico que se traslada hacia un bulevar o hacia una calle principal, ¿verdad? De conexión entre ciudades, por ejemplo, es más ancho. Entonces, ¿por qué? Porque hay más movimiento de carros, ¿va? Por ejemplo, yo vivo aquí por la Kennedy, en la Kennedy hay varias colonias, ¿verdad? A Los Llanos, está La Joya, Residencial Plaza, ¿verdad? Si vemos Jacaliapa, están todos despegados hasta el Hato. Entonces, ¿qué sucede? Que en el Hato, en La Joya, en la Kennedy, hay un tráfico de carros, de vehículos, pero cuando todos esos carros y vehículos van a congruir en un lugar para trasladarse, entonces necesitamos un anillo, necesitamos un bulevar que es más grande, que conduzca todo ese tráfico hacia ciertos lugares. Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? En todas las topologías, pero hablo del bus o lineal porque vean ustedes que es donde está más marcado este tema, ¿verdad? Y como les digo, fue una de las primeras topologías donde poníamos un cable BNC ahí principal. Es como que tuviéramos el mismo cableado que actualmente empleamos para conectar la televisión por cable, ¿verdad? ¿Se han fijado? Que tenemos nosotros ciertas T y las conectamos ahí, miren, entre estas conexiones que hay ahí, prácticamente lo que miramos son T's, ¿verdad? Que conectan una entrada, dos salidas, etcétera. Y así era más o menos, ¿verdad? La conexión que nosotros teníamos. En un bus también de fibra se podría establecer algo similar si este fuera una fibra multimodal, por ejemplo, ¿verdad? O multiconexiones. Bueno, esos son otros temas que vamos a ver también. Más adelante nosotros observamos otras clasificaciones de topología compuestas o derivadas. Vemos que las anteriores eran más simples, ¿verdad? Pero aquí ya vemos compuestas o derivadas. Significa que se derivan o se componen de las anteriores. Entonces aquí vemos, miren, esa jerarquía en forma de árbol o jerárquica, ¿verdad? También como que si fuera, pues al final, si ponemos ahí un concentrador o un switch, ¿verdad? En medio lo hacemos una estrella, básicamente, ¿verdad? Pero con más conexiones. Entonces va por eso en una forma de árbol o jerarquía. Luego vean y observen también la malla. La malla, ¿qué podría ser? La malla puede ser, pareciera que es una combinación entre estrella y también entre un anillo, ¿verdad? Con múltiples conexiones, vean ustedes. Es una de las que más tiene. Y, y esta malla, fíjense que, bueno, ustedes saben que la red, ¿verdad? Eh, la red de redes, el Internet, pues eso es lo que significa una malla, World Wide Web, ¿verdad? El www que nosotros tanto hemos escuchado y que cuando conectamos o hacemos en el buscador, ¿verdad? Ponemos una dirección, pues inmediatamente nos aparece el www. Entonces, ven ustedes, normalmente si nosotros hacemos cualquier tipo de conexiones de redes grandes, van a observar más que todo este tipo de topología, tipo maya, ¿verdad? Que es una combinación de las anteriores que ya habíamos dicho, ciertas características, ¿verdad? Ventajas, desventajas que podrían tener. Bueno, entonces también seguimos con la clasificación de las redes, ayer lo hacíamos en el ámbito de la topología, aquí lo hacemos en el ámbito de la escala.
o tamaño, ¿verdad? Porque todas estas que ustedes ven ahí, todas estas clasificaciones de red, según escala, también, ojo, porque aquí no lo coloqué, pero y cada una de estas se definen según el espacio o el área geográfica. Apunten eso, ¿verdad? Según el área o el espacio geográfico. Por eso hablamos de ámbito o tamaño, ¿sí? Entonces, vamos a ver las LANes, vamos a ver las WAN, las MAN, las PAN. Entonces, veamos las tres primeras. ¿Qué es lo que va a definir en una LAN? El tamaño, ¿verdad? Porque una red LAN es una red local, como su nombre lo indica, no nos salimos de ahí. Es una red que va a estar en una oficina mediana, grande, pequeña, o en un hogar, por ejemplo, ¿verdad? Pero pasamos a la siguiente escala, que es la WAN, ¿verdad? ¿Y qué sucede con una WAN? Aunque no es que aquí realmente no están en el orden de la escala, ¿verdad? Debimos de haber puesto primero la MAN, la de metropolitana, porque la metropolitana, digamos que está en un área geográfica extensa, pero al mismo tiempo cercana. Pero la WAN sí es una red de área muy extensa, más extensa que la MAN, ¿verdad? Entonces, la WAN se define así, una red de área extensa, ¿verdad? Entonces, la WAN también podemos definir que dentro de la WAN es la que une dos o más redes LAN, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener una oficina y piensen en un banco, una institución grande, la universidad, cualquiera que ustedes piensen. Vamos a tener una LAN de ciudad universitaria, por ejemplo, posiblemente, ¿verdad? O una MAN, y esta se va a conectar con otra en San Pedro, por ejemplo. Y esa conexión que hay en medio, ¿verdad? Para juntar esas dos redes, entonces se convierte en una WAN, ¿sí? Entonces por eso decimos que una WAN une dos o más redes LAN. Y la metropolitana, que como ya lo expliqué, es un poquito menos extensa que la WAN, ¿verdad? Entonces podríamos decir que es dentro del casco metropolitano, ¿verdad? Aquí varía porque hay de ciudades a ciudades, ustedes lo saben, hay de países a países, ¿verdad? Como Estados Unidos. Pero aquí, llevándola al ámbito nacional, vaya, vemos el caso de que Tegucigalpa y Comayagüela, ¿verdad? O en el mismo Tegucigalpa, en el área sur y en el área norte, en donde se conectan dos redes LAN, es prácticamente eso, es una MAN también que conecta dos redes LAN, pero en un espacio o área geográficamente más pequeño. Y las redes personales, ¿verdad? Que esto también tiene que ver con ya aquí la cantidad, pues además del tamaño, ¿verdad? En diferencia a la LAN. Entonces, porque ahí está la palabra personal, ¿verdad? Única. Yo puedo tener una red en donde solo estoy conectado yo. De hecho, una red que más comúnmente nosotros hacemos como personal, perdón, es la del celular, ¿no? Que ahí nosotros podemos observar que andamos solo con ese dispositivo conectado y es muy raro solo que compartamos datos. O sea, claro, venimos de una nube, venimos de un lugar en donde nos conectamos, venimos de una conexión, ¿verdad? De un proveedor de servicios de Internet que viene de de una WAN principal, pero nos conectamos en una red personal al final. El dispositivo final es una red personal. La jerarquía. Según la jerarquía, ¿verdad? Hay tantas jerarquías, pero las más normales que nosotros llamamos el cliente-servidor
servidor-cliente, ¿verdad? O entre iguales, cuando decimos entre iguales cliente-cliente o servidor-servidor. Entonces estas conexiones se hacen, ¿verdad? Es la más común, por eso en la primera vemos cliente-servidor, ¿sí? Un dispositivo final, como el que estamos hablando nosotros, una tablet, todos aquellos que enumeramos el día de ayer, un celular, smartphone, ¿verdad? Un televisor que se conecta a Netflix, por ejemplo, entonces hace una solicitud a ese servidor para cargar una aplicación, ver videos y así sucesivamente. Entonces, y hay iguales jerarquías entre cliente-cliente, servidor a servidor, ¿verdad? Bueno, esas son las láminas que quería presentarles y ahora vamos a irnos a la siguiente. Esta parte va a ser muy importante porque, y vuelvo a repetir para los que no estaban al inicio, y va a ser parte de la actividad que nosotros vamos a implementar, ¿no? Entonces, aquí hay otro tema bien importante que yo se los un poquito mencionaba y es el cableado estructurado. Y el cableado estructurado, entonces, la definición de este es un sistema de cableado estructurado, es la infraestructura de cable destinado a transportar a lo largo y ancho de un edificio las señales que emite un emisor de algún tipo de señal hasta el correspondiente receptor, ¿verdad? Vean ustedes que muy interesante porque las actividades que nosotros vamos a hacer se van a desprender de todos estos contenidos que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Que estamos repasando. Entonces, también el cableado, además de esa definición muy conceptual, podemos también hablarlo más práctico. Un cableado estructurado también podría sugerir dos tipos de subestructuras dentro de él, un cableado horizontal y un cableado vertical. Entonces, podríamos decir también que un cableado estructurado es igual o está compuesto de un cableado horizontal y un cableado vertical. Y en esta presentación nosotros vamos a ver algunos ejemplos, pero vamos a hablar de la norma también. Bueno, antes de hablar de la norma, yo les exponía el día de ayer que en el cableado estructurado, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente sucede entre ese cableado horizontal y el cableado vertical? El cableado horizontal, ¿verdad? Ese es como cuando en la portería, ¿verdad? En el fútbol, hablamos de que hay un larguero, un poste que es el que va en horizontal y hay dos que van en vertical, ¿verdad? Pues así es el cableado. Hay un cableado horizontal que es el que normalmente, vamos a decir nosotros, interconecta, ¿verdad? Los dispositivos o es el segmento que va del cuarto de telecomunicaciones hacia el área de trabajo. Ese es nuestro cableado horizontal y tiene que ver más con la conexión de la LAN, de la red de área local, ¿verdad? Cuando hablamos de un cuarto de telecomunicaciones o un rack de telecomunicaciones es donde está el dispositivo intermediario, el switch, el router, y ese entonces nos conecta a los dispositivos finales, y que es nuestra área de trabajo. Entonces, el cableado horizontal, recuerden que está compuesto de eso, del área de trabajo, ¿sí? Y va desde cuarto de telecomunicaciones hasta los dispositivos finales. Entonces, imagínenselo ustedes, ¿verdad? No sé, los que han entrado a los laboratorios de informática, para tener una idea, van a ver un rack siempre ahí puesto en uno de los laboratorios y ese rack tiene un switch y conecta, ¿verdad? Todas las máquinas que están allá. Pues ese es el cableado, digamos, horizontal. ¿Cuál es el cableado vertical? El cableado vertical va a ser aquel segmento que conecta entre cuartos de telecomunicación o rack de comunicaciones, o es decir, entre dispositivos intermediarios, ¿verdad? Vamos a decir que
hablando otra vez del ejemplo, imagínense los laboratorios, cómo se interconectan entre ellos. Pues en cada laboratorio hay un rack, cómo se interconectan, hay un cableado vertical, ¿verdad? Que conecta. Y ese mismo es un cableado que podríamos decir que es un cableado troncal. ¿Se acuerdan ayer que estábamos viendo nosotros un modem, conectarlo ¿a qué lo conectamos? A un switch, ¿verdad? Y el switch agarramos el cable, el Gigabit Ethernet, y decíamos que era troncal. ¿Por qué decíamos que era troncal? Porque ahí iba a surgir un montón de data, ¿verdad? De información, de tráfico. Bueno, entonces el cableado estructural, digamos que tiene cierta orientación a las normas y esa está remitido a la norma, ¿verdad? 568, que normalmente nosotros la conocemos y que también se refiere al tipo de conexión en el cableado UTP, en una parte de este segmento de la norma, ¿verdad? Al código de colores de los cables UTP, cable de par trenzado, ¿verdad? ¿Por qué es cable de par trenzado? Porque vienen trencitas de colores unidos y ahí los conectamos a un RJ 48, ¿verdad? Y entonces ese es el tipo. ¿Cuáles son las principales características? Aplicable a edificios comerciales. Eso es lo que se tiene que ver en el cableado estructurado. Es principalmente aplicable a edificios comerciales, el soporte para un ambiente multiproducto o multifabricante, ¿verdad? Esto quiere decir que es para fábricas, para producción, ¿verdad? Así como para oficinas normales. La norma garantiza que los sistemas que se ejecutan de acuerdo a ellas soportan todas las aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras con un lapso de al menos 10 años, ¿verdad? Eso es lo que nos dice que la norma antes de ser actualizada. Otra característica o principales características es el alcance que ella tiene, ¿verdad? Como les decía, no solamente es la colocación de esos racks, de esos switches, es también la colocación de esos puertos, de esos puntos de conexión o de esos cableados que nosotros vamos a hacer. Entonces, se hacen recomendaciones ¿para qué? Para la topología, el tipo de topología que vamos a hacer con esta norma de cableado estructurado, la distancia máxima. Vean, en el cableado estructurado, esa es un tipo de importancia máxima, digamos en el horizontal, en el cableado horizontal. Dijimos que el cableado horizontal va desde el cuarto de telecomunicaciones, donde está el switch, hasta los dispositivos, los puntos de conexión, ¿verdad? Y los dispositivos finales, las computadoras, laptop o de escritorio, o cualquier otro tipo de dispositivo final. Entonces imagínense ustedes un cable UTP, ¿verdad? Que nosotros tiramos en una LAN como ese, en cableado horizontal. ¿Cuánta es la distancia máxima? Por ejemplo, si tengo un cable UTP, esa distancia máxima, ¿verdad? Va a ser de 100 metros, ¿sí? Desde el switch, que se considera el dispositivo intermediario de repetición, hasta el dispositivo final, ¿verdad? Máximo 100 metros en ese tipo de cable UTP, acuérdense. Y vamos a hablar de otros tipos de cables más adelante, ¿verdad? Pero ahorita estamos haciendo referencia a ese como un ejemplo. El rendimiento de los componentes, ¿sí? Eso es muy importante, la parte de rendimiento de los componentes, porque obviamente, ¿verdad? Estamos tratando de mencionar también, ¿se acuerdan cuando hablamos de tecnología verde y todo eso? Del rendimiento de los TIR, de todo esto es no sobrecargar, ¿verdad? Entonces la norma siempre va enfocada a eso, al rendimiento, a no sobrecargar, ¿verdad? De las conexiones, del cable, si voy a conectar aquí, ¿por qué voy a conectar gigas, no fast Ethernet? Entonces, esos son rendimientos, las tomas y los conectores de telecomunicaciones, ¿sí? Lo que estaba hablando. Las características de los edificios, según esta norma ANSI, ¿verdad? 568A, es un espacio de oficinas de hasta 1.000 perdón, de metros cuadrados, una población de hasta 50.000 usuarios individuales. Imagínense, 50.000 usuarios individuales, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos en la universidad actualmente? Casi los 100.000, ¿verdad? Estudiantes, aunque ahorita disminuyeron, ¿verdad? Por esto de la pandemia se están matriculando unos 70.000, he escuchado.
No sé cuál es el dato ahorita de registro. Y una distancia entre ellos de hasta 3 kilómetros, ¿verdad? Todas estas conexiones. Imagínense el campus, ¿verdad? Universitario aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, en Valle de Sula. ¿Sí? Entonces la norma nos está diciendo que en un cableado estructurado, ¿verdad? Compuesto de cableado horizontal y vertical, como lo hemos dicho, ¿verdad? La distancia que debería de haber, ya estimando el espacio de oficinas y los usuarios, deberían de estar concentrados en una distancia de no más de 3 kilómetros. Bueno, yo desde la U hasta donde aquí vivo, ¿verdad? Que es la Kennedy, hay 7 kilómetros. Quiere decir que no sé cuánto era la mitad entre la Kennedy y la universidad, pues digamos, y me voy por Plaza Miraflores, era la Miramonte, ¿verdad? Será la Tres Caminos. Y si me voy por el anillo, será llegando al Lato, antes. Entonces, ya se pueden imaginar ustedes más o menos, ¿verdad? 3 kilómetros. Si hablamos que de aquí de la Kennedy, por ejemplo, a la universidad, yo mido a mi distancia en 7 kilómetros yendo por toda la calle. Bueno, para que tengan una idea. O sea que vida universitaria no anda tan mal. ¿Y qué otra cosa habla esta norma? Bueno, los servicios, aplicaciones básicas, voz, datos, texto, video, imágenes. Y hoy que estamos, ¿verdad?, en la era, digamos también, y en la parte de las redes, de cómo les digo, de dimensionar o darle prioridad a los servicios, ¿sí? La prioridad de los servicios. Sí, aquí está poniendo Jairo, dice, y 11 de la caña o la una 4. Ok, sí. A la una como de 4 a 5 kilómetros, dice él. Ok. Aún así estamos dentro del rango, ¿va? Bueno, la prioridad de los servicios, ¿verdad? Miren, en esta norma, ¿qué es la prioridad de los servicios o aplicaciones básicas? Fíjense que las compañías de servicios, más que todo, y las empresas grandes deben de priorizar sus servicios. O sea, ¿cuál es la prioridad mía en una institución? La voz, los datos, el texto, el video, las imágenes. Ya sabemos que uno de estos, ¿verdad? Por los protocolos UDP o TCP, puede ser que sean muy cargados o puede ser que sean muy livianos, pero uno ofrece mucha seguridad y el otro poca seguridad. En el caso, ¿verdad?, del video es un protocolo UDP el que lo maneja, pero ¿cuál es la desventaja que tenemos nosotros en el video? De que observamos que cuando lo utilizamos, ¿verdad?, es el que tiene mayor carga o mayor demanda. Mayor carga o mayor demanda. Dice Marvin que no, Velázquez, que no entendió muy bien eso de la distancia. Ok, vamos a la diapositiva anterior. Miren, las características de los edificios según la norma en el cableado estructurado, un cableado estructurado, refiriéndose a una norma, ¿verdad? Nos dice que el espacio, por así decirlo, de los edificios, un espacio máximo de un edificio debe tener 1.000.000 de metros cuadrados, ¿sí? Ese 1.000.000 de metros cuadrados de oficinas y debe estar en una distancia, ¿verdad?, de todas esas conexiones que van a haber en esas oficinas, ¿verdad? Redes, LAN, qué sé yo, PAN, LAN y todas las que nosotros tengamos, no debe tener una distancia mayor de 3 kilómetros, obviamente. Entre todos esos dispositivos vamos a tener dispositivos intermediarios que nos vayan conectando y cuartos de telecomunicaciones, ¿verdad? Y los usuarios hasta un máximo de 50.000. No sé si ya les quedó claro aquí para los compañeros que estaban consultando. Entonces, la prioridad de los servicios es el otro tema que, como les dije yo, ¿verdad? Si soy una empresa proveedora de servicios,
¿qué va a suceder? ¿Cuáles van a ser nuestros, Celtel, iba a decir que yo trabajé ahí, digamos, Tigo. ¿Cuál era, en aquel entonces era Celtel, ¿verdad? Cuando yo trabajé ahí. ¿Y cuál es la prioridad de estos servicios? Pues bueno, antes, cuando solo era el análogo, por ejemplo, era la voz la prioridad de los servicios. O sea, si el sistema fallaba, cuando hay prioridad de servicios, significa que el sistema falla por X o Y razón, ¿verdad? O hay mucha demanda o hay algún tipo de interferencia por X o Y. Entonces yo priorizo mis servicios de que puede caerse los datos, el texto, el video, las imágenes, pero la voz se va a mantener. Esa es mi prioridad. Pero para otras empresas pueden ser los datos, ¿verdad? Mi prioridad va a ser los datos o el texto. Para otras puede ser que sea el video, no sé, una empresa, imagínense ustedes de televisión, ¿verdad? Que ahora todas suben la señal a un satélite por medio de una conexión a la red, ¿verdad? Estamos hablando de solo una conexión. Estaba escuchando yo el otro día un canal que pagan un enlace de casi $12,000, ¿verdad? Por ejemplo. Y eso solo, ¿se acuerdan ustedes que hicimos cotizaciones con los servicios en la nube? Pues los servicios en la nube, si ustedes observaron, le cobran y le cobran lo que es la conexión nada más, ¿verdad? Pero ellos dicen, bueno, de aquí a acá yo administro, pero usted tiene que tener una conexión. De aquí para acá es suyo, su problema, cómo se va a conectar. Y esos enlaces a veces son sumamente caros, ¿no? La universidad, por ejemplo, en este caso, ya que tenemos compañeros aquí que trabajan en la universidad, ellos me pueden ampliar o decir mejor, es que han hecho convenios, por ejemplo, con Dutel, ¿verdad? Eh, y en la universidad hace tiempo se estableció lo que es el IPX, que es el sitio de intercambio, ¿verdad? Eh, ¿Qué sucedía antes? Que todas las conexiones que usted hacía, por ejemplo, google.com, todo eso salía hacia el exterior, un DNS hacia afuera, que iba de pronto hasta Miami, allá es donde se hacía el intercambio o la conexión para regresar esa información hacia acá. Y la búsqueda de esos datos, ¿verdad? O sea, el servidor podía estar aquí en Honduras, pero daba una vuelta por Miami y volvía para acá. ¿Va? Y ahora ese sitio de intercambio, IPX, no lo tenemos localmente. Miren que eso es algo muy básico, hablando de los centros de datos, como lo que poníamos y planteábamos ayer en los servidores, el DNS. ¿Por qué es importante tener un DNS local? Porque no resuelvo direcciones. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo DNS y web? ¿Por qué poníamos un DNS, un servidor de nombre de dominio? Porque ese es el que me resuelve. Acuérdense que todos los servidores tienen una dirección IP, pero exclusivamente los de las páginas web. ¿Qué pasa? Yo no voy a buscar un servidor por la IP, ¿va? O sea, no voy a poner 100.20.90 como poníamos el ejemplo ayer. Voy a decirle google.hn y ya estuvo. Y ese DNS es el que me resuelve. Pues dentro de las instituciones normalmente resuelven dentro. Y no me dejan mentir que los compañeros, por ejemplo, que volvemos al mismo caso de la universidad, ¿va? Con sus servidores DNS, y cada empresa debería tener y resolver internamente. Aunque tenemos también DNS que resuelven fuera. Pero ¿esto qué implica? Que salimos con todos esos tráficos a resolver cada dirección afuera, ¿va? A un servidor externo. Entonces, vean ustedes los detallitos que hay que tomar en cuenta. Espero que estén anotando, porque esto es bien importante. Un día les van a pedir sugerencias acerca de esto y ustedes ya van a tener por lo menos algún tipo de conocimiento. Bueno, hoy vamos a terminar un poquito aquí, porque voy a pasar la lista, jóvenes. Voy a pasar la lista un poquito temprano. Voy a desconectar aquí la grabación, porque ya